Jesús, perdónanos por nuestras acciones, por nuestro mal comportamiento, porque cuando las cosas van mal, nos olvidamos de permanecer en ti, y cuando las cosas van bien, nos olvidamos de ti y de tu misericordia. Ayúdanos, porque solos no podemos, porque sin ti no llegamos a ningún lugar, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre si no es por ti. Así como tú salvaste y cuidaste a los egipcios, asimismo cuida de nosotros, no importando quiénes o qué sean los egipcios que nos persiguen. Enséñanos a permanecer en ti. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Karen Berriondo y bienvenidos a este podcast en donde nos sentamos sin filtros y sin máscaras para juntos poder aprender de la palabra del Señor. Y el tema de hoy de verdad me emociona muchísimo porque como la pregunta del episodio anterior, esta pregunta también en lo personal me lo llegué a hacer en su momento y quiero creer que tú también te lo has llegado a preguntar en tu caminar cristiano. Oigan, son fuegos artificiales, muy probablemente los escuchen. Así que, pues nada, que sea un efecto especial de fondo. Ya se acabaron. Bueno, la pregunta es cómo permanecer en Cristo, ¿saben? Muchas veces como cristianos ya podemos, sabemos que tenemos que permanecer en Cristo y seamos sinceros, muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero ¿verdaderamente nosotros estamos permaneciendo en Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer para autoexaminarnos y saber cómo está nuestra relación con Jesús. ¿Verdaderamente estamos permaneciendo en Cristo? Y si no, hagámonos esta pregunta, ¿cómo permanecer en Cristo? Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque así como yo lo aprendí, hoy nos toca aprenderlo juntos, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y de verdad, gloria a Dios que me permite poder estar aquí con ustedes a través de estos videos para poder compartir este tema. Algo que me encantó fue investigar la palabra permanecer, porque la escuchamos mucho, pero no sé si te pasa de que muchas veces esta palabra pasa desapercibida, en el sentido de que solo la escuchamos y decimos sí, permanecer, pero sabes, cuando estudiamos esta palabra a profundidad, entendemos muchísimo más qué significa permanecer en Cristo. Y resulta que esta palabra permanecer viene del latín permanere, que significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. No solo un ratito, todo el tiempo. Eso quiere decir que permanecer en Cristo significa estar en Él todo el tiempo, ¿ok? Pero resulta que esta palabra en latín, permanere, está conformada primero por el prefijo per, que significa perseverancia. O sea, permanecer en Cristo también significa estar en Él todo el tiempo perseverando. No solo en nuestras metas personales o en nuestros sueños, sino en el llamado que Él ha puesto en nosotros. Perseverar hasta cumplir nuestra meta, nuestro llamado. Y también significa perplejo, que perplejo significa estar dudoso o estar confuso. Entonces, permanecer en Cristo también significa estar en Él todo el tiempo a pesar de que hayan dudas, a pesar que haya confusión en mi vida. Yo voy a estar en Él todo el tiempo perseverando. Y también está conformado por el verbo manere, que significa quedarse. Quedarse en Cristo aun aunque hayan dudas, quedarse en Cristo perseverando, quedarse en Cristo, quedarse en Él todo el tiempo. Y también manere significa manso, que ser manso es tener un comportamiento de bondad, de gentileza y de serenidad. Entonces, si todo esto que en estos segunditos acabamos de aprender, lo acoplamos a nuestra vida espiritual, permanecer en Cristo entonces significa que yo voy a estar en Él todo el tiempo, a pesar de que tenga dudas, a pesar de que yo esté confundida, yo voy a permanecer en Él perseverando en el llamado que Él me ha dado, con una actitud, con un comportamiento de bondad, de gentileza y de serenidad. Y me voy a quedar en Él todo el tiempo. Eso es permanecer en Cristo. Y sabes, no sé cómo sentiste tú ahorita
que empezamos a estudiar esta palabra, permanecer, el verdadero significado, ahora ya lo podemos empezar a acoplar, a aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. Y créeme que nuestra vida va a comenzar a cobrar más sentido. Permanecer en Cristo ahora va a tener mayor significado y mayor sentido que simplemente decirlo de sí, voy a permanecer en Cristo. No, ahora lo vamos a vivir, ¿verdad? Y una historia que se acopla perfectamente a esto que estamos estudiando es el tema de los egipcios y los israelitas. Recordemos que los israelitas eran esclavos de los egipcios en Egipto, por supuesto. Entonces, yo cuando leí esta historia, que últimamente he estado por ahí, bueno, ya voy por números, pero me gustó mucho cuando iba por Éxodo y estaba leyendo esta parte, esta historia. Porque, ¿sabes? Los israelitas no fueron esclavos un par de añitos, fueron esclavos durante 430 años. En ese entonces, las personas sí vivían entre 400 años o más, pero hoy en día, pues, ya no nos alcanza la vida, ¿verdad? Entonces, pero ¿te imaginas ser esclavo durante 430 años? Y claramente ellos no es de que les gustara ser esclavos, pero esa era la situación por la cual estaban pasando. Y resulta y acontece que el rey de Egipto no los quería dejar salir. Recordemos que Dios le habló a Moisés y le dijo, yo voy a liberar a los israelitas por medio de ti. Y Moisés fue así de, padre, pero yo, o sea, yo ni siquiera sé hablar bien. Y Dios le dice, no importa, Moisés, tú vas a ir a hablar con el rey de Egipto. Tú vas a ser representante mío frente a él. Y Moisés le decía, padre, pero ¿cómo yo voy a ir frente al rey? Y Dios de, Moisés, tú vas a ser representante mío frente al rey. El punto está que a pesar de que Moisés tenía dudas, a pesar que él estaba perplejo, él decidió permanecer en Cristo. Él decidió perseverar todo el tiempo en la palabra que Dios le había dado. Y Dios le decía, ve y dile al rey. Y Moisés iba. Ve y dile a los israelitas. Moisés iba, junto con su hermano Aarón. Pero algo curioso y algo que cuando lo leí por primera vez, miren ustedes que me llenó de tanta emoción, pero aquello de que entre llorar y felicidad al mismo tiempo, porque veía cómo, por ejemplo, cada vez que Moisés iba a hablar con el rey les decía que no van a ir al desierto. ¿Cómo creen que los voy a dejar salir de aquí? No. Y hay una parte en donde dicen que a raíz de que Moisés fue a hablar frente al rey, el rey mandó a sus soldados y les dijo, hagan que los israelitas trabajen el doble. Y los israelitas le alegan a Moisés y le dicen, por tu culpa, ahora los egipcios nos tratan peor y nos hacen trabajar más de lo que debemos. Entonces, imagínense, era una situación verdaderamente compleja. Era una situación muy difícil por la que estaban pasando. Pero a pesar de eso, Moisés y su hermano Aarón decidieron permanecer en Cristo. A pesar de todas las dudas y todas las quejas de los israelitas. Pero me gustaría que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 31. Porque aquí narra cómo por fin el rey le dice a Moisés que les diga a los israelitas, váyanse de mi país. Dice, esa misma noche el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Lo que más me erizó la piel fue lo que dice el versículo 34 y dice, los israelitas por su parte tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus mantos y con recipientes y todo se la echaron al hombro. Te dejo como que tú leas esta historia, el capítulo 12, bueno, en sí el Éxodo, porque es importante que tú comiences a leer desde el inicio, pero ¿sabes? Me emocionó mucho esta parte porque los israelitas por mucho tiempo, durante 430 años, lo que más esperaban eran ser libres, era dejar de ser esclavos de los egipcios, no más golpes, no más maltratos, no más azotadas. Ellos ya no querían ser esclavos. Nos podemos imaginar incluso a todos los israelitas desesperados y decirle, Padre, líbranos, Padre, sálvanos, y que los años y el tiempo pasaran. Hasta que llegó el momento que por fin el rey les dice, lárguense de mi país, váyanse de mi país, y vayan al desierto y adoren a Dios tal como lo han estado pidiendo. Llegó el momento, o sea, versículos antes vemos cómo Moisés ya le había dicho a los israelitas, preparen masas sin levadura y envuélvanlo en mantas.
Entonces imagínense que ellos estaban preparando sin saber que ya había llegado el momento en que los estaban dejando libres, que los estaban dejando ir. Y entonces, imagínense, viene Moisés, viene Aarón y les dice, vámonos. Llegó el momento. Aquí la Biblia no lo relata, pero ¿se imaginan esa felicidad inmensa de los israelitas? De por fin escuchar eso de vámonos, es momento de irnos. Y dice, me imagino a los israelitas diciendo, ya, terminan de volver y con todos los recipientes al hombro. Dice que se echaron al hombro y se fueron. Claramente después narra más que se fueron con sus esposas, sus hijos, sus familias, sus ganados. Incluso los israelitas le pidieron a los egipcios que es oro, plata y más cositas. Y aún así se fueron con todo eso, ¿saben? Pero el que haya llegado el momento no significa que fue de la noche a la mañana. Pasaron 430 años hasta que llegó el momento de ser libres. Probablemente muchos israelitas permanecieron en Cristo, pero otros no. Otros se quejaron, otros perdieron la fe. Y es importante que no importando cuánto dure la situación difícil por la que tú y yo estemos pasando, permanezcamos en Cristo así como lo hizo Moisés. De verdad, no importa, no hay excusa alguna para decir no voy a permanecer en Cristo por esto. No. Permanecer en Cristo sin importar la situación y cuánto tiempo lleve todo esto. Pero ojo aquí, bueno, los israelitas fueron libres, pero ahí no se acabó la historia. Resulta que cuando ellos ya estaban en el desierto y ya iban por el mar de los juncos, los israelitas voltean a ver y cuando se dan cuenta, los egipcios los estaban persiguiendo. ¿Te imaginas? Después de 430 años por fin fuiste liberado y cuando volteas a ver atrás, ahí vienen las personas que te tenían en esclavitud. Dios santo. ¿Qué? ¿Se imaginan cómo se sintieron los israelitas? Pero muchos israelitas, los que no permanecían en Cristo, los que no permanecían en Dios, fueron y le alegaron a Moisés y le dijeron, por tu culpa vamos a morir en el desierto. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Te dijimos que nos dejaras trabajar en Egipto para los egipcios. Pero viene Moisés y les dice, no se preocupen, Dios los va a liberar. Esos egipcios que ustedes ven ahorita, no los van a volver a ver jamás. Y mi versión no lo relata, pero me imagino que Moisés le pide ayuda a Dios y Dios le dice, ¿y tú por qué me pides ayuda? Ve y ordénale a los israelitas que sigan adelante. Y sabes, muchas veces Dios ya nos ha dado la palabra, porque versículos antes, es en el capítulo 14, Éxodo 14, esto podemos ver. Y en los primeros versículos vemos cómo Dios le dice a Moisés que va a hacer que el rey de Egipto se ponga terco y los mande a perseguir, dicho y hecho. Ahí van los soldados egipcios a perseguir a los israelitas. Pero Dios le dice a Moisés, pero no se preocupen, yo los voy a liberar. Y esto lo hago para mostrar mi poder y para que no duden más de mí. Y entonces es la razón por la cual Moisés le dijo eso a los israelitas. Ustedes hoy van a ver cómo Dios los va a liberar. Y muchas veces nosotros estamos perplejos, estamos dudosos, estamos confusos. Pero Dios ya nos ha dado la palabra. Así que hoy en día yo te invito a que tú permanezcas en la palabra que el Señor ya ha dado a tu vida. En esas promesas que el Padre ya te ha dado. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es más, recordemos que al momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, le estamos entregando nuestra vida por toda la eternidad. Entonces ya estás descansando en las manos de Cristo, en el Salvador de la humanidad. Así que no importando quiénes sean los egipcios que te estén persiguiendo, cuál sea la situación que te esté atormentando todas las noches, permanece en Cristo. Dios va a abrir el mar y te va a liberar, así como lo hizo con los israelitas. Y Él ya lo prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Así que, no importando quiénes sean tus egipcios o la situación que te está atormentando, permanece en Cristo. Y esta es solo la primera historia, porque te traigo una segunda historia que a mí me deja
atónita, me deja sin palabras, ¿sabes? Y es increíble cómo, o sea, utilizo estas dos historias, tanto de los israelitas como la que te voy a contar ahorita, que es la de los 10 leprosos. Porque vemos aquí dos situaciones en ciertos puntos iguales, similares, pero en otros puntos un poquito diferentes. Porque resulta de que, pues bueno, con los israelitas vemos que están pasando una situación de esclavitud, una situación completamente difícil. Y como Dios los liberó, ahí todo bien, pero ahorita con los 10 leprosos, vemos que, claro, ellos también estaban pasando por una enfermedad muy complicada, muy difícil, muy horrible. Pero luego Cristo hace un milagro y vemos otro tipo de escenario. Y con esto, no sé si ustedes saben, pero la lepra son como unas llagas en la piel que literalmente la herida está abierta, está la intemperie. No sé si lo dije bien, pero ustedes me corregirán. Son unas heridas abiertas y se te ve la carne, muchas veces se llena de pus, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos se veía mucho estos casos de lepra. Hoy en día también hay casos, quizás ya no tantos como antes, pero aún existen casos de lepra, que son esas llagas. Entonces, resulta que Cristo Jesús iba caminando y en el camino habían 10 leprosos. Y cuando los 10 leprosos ven a Jesús, le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús les dice: vayan al templo, que los sacerdotes los examinen y vean si verdaderamente están sanos por completo. Los leprosos se levantan, se dirigen al templo y mientras ellos van en el camino, quedaron sanos. Pero ojo, uno de los 10, cuando se ve que quedó sano, se da la vuelta y regresa a Cristo, regresa a Jesús a darle las gracias por haberlo sanado. Y, perdón, esto está en Lucas 17:11. Y vemos cómo Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué acaso no eran 10 leprosos? ¿No eran 10 los que vinieron a pedirme que los sanara? ¿Y por qué solo uno vino? Y Jesús le dice a ese único leproso que regresó a él, le dijo: levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Muchas veces Dios ya ha hecho el milagro en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando Dios hace ese milagro? ¿Regresamos a Él para darle las gracias? ¿O seguimos nuestra vida como listo, ya, Jesús hizo el milagro, qué buena onda, y ya, me voy por mi camino, voy y sigo haciendo mi propia voluntad, voy y sigo cumpliendo mis planes, mis deseos, mis sueños, y me olvido de quién fue el que hizo el milagro? Me olvido de quién fue aquel que me sacó del agujero más oscuro que yo misma me metí. O somos como ese leproso que regresó a Cristo, permaneció en Él y regresó a darle las gracias. ¿Qué tipo de persona estamos siendo? Y claro, permanecer en Cristo no solo significa estar en Él y pedirle ayuda y que sí, yo sé que aunque me estén persiguiendo los egipcios, Cristo está a mi favor, Cristo va a obrar a mi favor, Cristo me va a cuidar y listo. Pero ¿qué tal cuando Cristo ya te liberó de esos egipcios? ¿Tú le das las gracias? ¿Aún así sigues permaneciendo en Él? Y eso es importante, amigos, hermanos en Cristo. Que en las buenas, en las malas y en las peores, permanezcamos en Él. Que aunque Cristo ya hayan hecho el milagro en nuestras vidas, sigamos permaneciendo en Él. Y no de que, sí, muchas gracias y pum, me voy de vuelta al mundo, sigo viviendo en oscuridad. No, verdaderamente es importante que cuando Cristo haya hecho el milagro, nos haya perdonado, nosotros sigamos permaneciendo en Él. Y me gustó mucho porque cuando estudiaba este tema, el Espíritu Santo me habló y me dijo: eso es permanecer en Cristo, que cuando haga el milagro, regresemos al hacedor de milagros. Que cuando hayan que cuando pasemos por tormentas, estemos con Él que calma las tormentas. Incluso cuando todo esté en silencio, permanezcamos en Él. Muchas veces Dios va a estar en silencio en nuestra vida. Y ahí también es importante
que permanezcamos en Él. Recordemos, estar en Él todo el tiempo. Sea que nos estén persiguiendo el enemigo, sea que Dios nos esté sanando, sea que haya tormentas o haya silencio, estemos en Él. Esa es la clave, chicos. Permanecer en Cristo. No importando cómo sea o cuál sea la situación por la que estemos pasando, permanecer en Él. Perseverar en nuestro llamado hasta que Él venga. Con un comportamiento de bondad, de gentileza y de serenidad. Y algo importante es, no es lo mismo decirlo que vivirlo. Hoy en día, muchos cristianos dicen esto de sí, yo permanezco en Cristo, pero solo porque se ha vuelto una frase famosa entre los cristianos. En serio, si solo está en nuestra boca de sí, yo permanezco en Cristo, pero no lo vivimos, créeme, no estamos permaneciendo en Él. Lo estamos diciendo solo para sonar más cristianos, pero no porque verdaderamente permanezcamos en Él. Y en serio te digo, cuando tú comienzas a vivir esta palabra de permanecer y lo haces en Cristo, tu vida comienza a mejorar de una manera increíble. No es que todo va a ser color de rosa, pero recordemos que su yugo es fácil. Y es que si yo pudiera explicarles detalladamente, sin saltarme nada, de lo que es permanecer en Cristo, chicos. Wow, en serio. Y yo lo digo por testimonio. No crean que porque desde que yo acepté a Cristo, yo he permanecido en Él de principio a fin. No, créanme, he tenido mis caídas. Pero el Espíritu Santo, y gracias a Dios que nos da de su Espíritu Santo y lo pone en nosotros, el Espíritu Santo me ha ayudado mucho primero a comprender esto ustedes. Yo sola no hubiera podido, en serio. No es por mis fuerzas, es por lo que el Espíritu Santo hace en uno. Y porque cuando tú sabes y aprendes a permanecer en el que te salvó, en el que te rescató de la esclavitud del pecado, en serio, tu vida comienza a ser mejor. Porque cuando vienen las tormentas, tú sabes que quien está contigo, tú sabes que en quien estás permaneciendo es el que calma las tormentas. Es el que abre el mar rojo. Es el que le da vista a los ciegos y voz a los mudos. Así es. Así que pues nada, de verdad, qué bonito compartir este video con ustedes. Espero que así como me transformó a mí, me confrontó a mí, también lo haga contigo. De verdad, oro para que en tu caminar con Cristo tú permanezcas en Él verdaderamente y que esto no sea solo una frase famosa entre cristianos, sino que la vivas todo el tiempo, que perseveres en Cristo, en el llamado que Él te ha dado todo el tiempo, no importando si estás perplejo o perpleja. Que tú permanezcas en Él, que te quedes en Él todo el tiempo, con un comportamiento de bondad, de gentileza y de serenidad. Así que esa es mi invitación para ti el día de hoy, que permanezcas en Cristo, que después de ver este video tú continúes tu diario vivir, pero permaneciendo en Cristo. Así que pues nada, de verdad para mí es un privilegio estar a través de estos videos con ustedes. Déjenme un comentario ahí contando su testimonio. Recuerden que vemos varias personas que lo leemos, así que siéntete en la completa libertad de dejar ahí un comentario. Créeme que yo sí los leo y es bien bonito poder leer y ver cómo Dios obra también en la vida de ustedes, ¿verdad? Así que, pues bueno, de verdad, te mando un fuerte abrazo. Nunca sé cómo terminar un episodio, nunca sé cómo despedirme, pero bueno, de verdad, te mando un abrazo muy enorme. Sigo orando por cada uno de los que ve estos videos y pues nada, te deseo una semana muy, muy, muy bendecida. Y ya, no sé cómo despedirme. Se cuidan, bye.